El Ministerio del Poder Popular para la Educación, en conjunto con la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial, recibe en este coloquio virtual a la doctora Noemí Frías. Ella es profesora de Geografía e Historia. Posee una maestría en Enseñanza de la Historia, con doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe y postdoctorado en Educación, Sociedad y Ambiente. Formación recibida en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Además, forma parte del comité organizador del coloquio. Bienvenida, doctora. Adelante. Saludos fraternales para toda la audiencia que hoy estamos alegres, felices, porque estamos llevando a cabo un coloquio referido a lo emergente sobre educación a distancia desde las experiencias comunales en el territorio venezolano. Lo pertinente es precisamente eso, el que se oiga las voces de todos los que tienen que opinar, los que han vivido las experiencias, los que tienen conocimiento desde el hacer sobre la educación a distancia y para darle a medida que avancemos en nuestras propuestas, en nuestros diálogos de saberes, generar, digamos, como una construcción propia, una concepción propia de la educación a distancia, vamos a llamarlo así, a lo venezolano. En el caso particular, quiero disertar y compartir con ustedes mi ponencia la he denominado La educación a distancia inclusiva y humanista, una experiencia. Y todo surge porque una de las primeras consignas pedagógicas que debemos asumir como docentes para emprender el proceso de sumergirnos en la praxis de la educación a distancia, indudablemente es investigar. ¿Investigar qué? Investigar qué es la educación a distancia. No podemos sumergirnos en la educación a distancia en total desconocimiento porque no se generan, digamos, los productos, las expectativas y sobre todo las soluciones que aspiramos. En ese particular es necesario indagar acerca de las características también socioculturales, geohistóricas, económicas y políticas del contexto histórico en el que está inmerso el sistema educativo venezolano. Por aquello que es muy importante que el tiempo educativo vaya de la mano del tiempo histórico. Generalmente en América Latina y Venezuela no es la excepción, muchas veces no se ha ido de esa mano. Tiempo educativo, tiempo histórico, los dos de la mano. Se han hecho grandes avances y ahorita estamos sumergidos en que, como digamos, todos unidos, pues estamos apostando a lograr esa verdadera coherencia del tiempo educativo con tiempo histórico. Indudablemente eh, nos hemos sentido, vamos a llamarlo, movidos, motivados ante esta situación de distanciamiento físico que ha generado, ha inducido prácticamente para resguardar nuestra vida de la pandemia del COVID-19 que está afectando pues a la humanidad desde finales del año pasado y en el caso muy específico nuestro, bueno, comenzó a mediados de marzo ese distanciamiento físico que trajo como consecuencia indudable repercutir en nuestro sistema educativo, pero sistema educativo que haciendo gala de nuestras características ancestrales no se rindió, salió como se dice a ruedo a digamos, a seguir adelante y sobre esas vicisitudes que fuimos teniendo en el camino, es que se generan estas reflexiones, porque tal como lo referí anteriormente, muchos de nosotros ignorábamos, desconocíamos qué era la educación a distancia. Y muy particularmente
yo tenía la concepción que la educación a distancia era una educación asociada exclusivamente a la virtualidad y por eso y muchos colegas, al igual que yo, pensaban que de ser así, si no todos tenían ese recurso tecnológico, si no había facilidad de conectividad, sin querer estábamos generando un proceso de exclusión cuando a lo que nosotros apostamos y en lo que nos hemos sumergido y lo que es parte de la fundamentación de nuestra universidad es precisamente la inclusión, la horizontalidad. Entonces, eso generaba una situación como conflictiva que nos llamaba a nosotros como docentes a reflexionar qué tendríamos que hacer para sobre la marcha enmendar ese desconocimiento. Y ese desconocimiento iba de la mano porque también era, vamos a llamarlo así, como una especie de mito generado del mismo desconocimiento que una computadora nos iba a sustituir a nosotros como docentes. Entonces uno empezaba a preguntar, bueno, ya no vamos a ser importantes, ya nuestro hacer, nuestro conocimiento no va a tener pertinencia. Pero todo esto siempre surge cuando uno tiene un total desconocimiento. Y por eso yo dije, vamos a poner fin a esto. No queda otra que para ser pertinente en las orientaciones que formarme para poder formar en educación a distancia. Es así que en mi rol de estudiante y con todos esos deseos de hacerlo lo mejor posible, indagando, comienzo a percibir, comienzo a conocer la trayectoria pues que tiene la educación a distancia en nuestro país, no concebida eminentemente como lo virtual. Ahí se acaba mi primer mito. Entonces es de largo alcance, es de mucha trayectoria que tienen muchas instituciones educativas en nuestro país. Para un modelo de eso, pues es la universidad abierta, que han establecido su forma de orientar el proceso eh, pedagógico que proyecta su universidad desde la distancia y no eminentemente desde la virtualidad, donde hay una gran variedad de métodos, de recursos, de modalidades que han permitido la formación en los más ínfimos rincones del territorio nacional. Y yo dije, cónchale, ahora es cuando nosotros tenemos que conocer, es cuando más bien nosotros tenemos que apoyarnos en esa concepción de educación a distancia que yo le diría de carácter mixto, ¿verdad? Que está sustentada en una planificación, en una administración educativa en total coherencia a una previa indagación de las particularidades pedagógicas de los estudiantes y de las especificidades geohistóricas de la comunidad, localidad, región a la cual pertenecen estos estudiantes. Porque teniendo en consideración todas estas características, la garantía del éxito de esa educación a distancia, que no es eminentemente virtual, más bien contribuye a que sea cada vez más inclusiva, porque con los distintos métodos, con los distintos recursos, nadie en todo el territorio nacional se queda sin ser atendido. Hacia eso es a lo que diríamos, tenemos ahora el gran compromiso de emprender, si en alguna oportunidad, por X causa, por falta de orientación, algunos de nuestros estudiantes o niños en condiciones de la formación pedagógica y de los adolescentes se habían quedado sin ser atendidos. Ahora más bien debemos sustentarnos en esa variedad de recursos, de actividades, de alternativas que están emergiendo con este movimiento que ahora toma, vamos a llamarlo fuerza,
ante la necesidad, pero que nosotros no debemos asumir como algo coyuntural, sino todo lo contrario, para seguir enriqueciendo nuestro sistema educativo. Y en ese sentido, la tecnología y los diversos medios y recursos que se generan se van impregnando de esas especificidades de la previa investigación in situ que se ha generado, y para que, mm, viendo de la mano, tomando en cuenta las especificidades de nuestros estudiantes, las especificidades y particularidades geohistóricas de nuestras distintas comunidades, de nuestras localidades, de nuestra región, estamos siendo cada vez más inclusivos y le estamos impregnando de un inmenso carácter realmente humanista al sistema educativo venezolano. El apasionamiento que perciben un poquito en mis palabras es producto sobre todo en la medida en que no solamente que fui avanzando como estudiante, sino que durante este proceso, en mi condición de tutora nacional del área de Geografía, Historia y Ciudadanía, también tuve que abordar la formación de un grupo en PNF y en PNFA, con los cuales, como se dice, me estrené en este proceso. Y sobre la marcha, como les hice referencia, fui aprendiendo. Entonces fui comprendiendo que en la medida en que yo fuera asumiendo esa concepción mixta de la educación a distancia, con que combinara las estrategias, los recursos, que fuera coherente pues con esa, digamos, indagatoria que había tenido de mis estudiantes que me daban su caracterización pedagógica personal, también tomando en cuenta las características del espacio donde ellos viven, aunque muy particularmente para su praxis me centré más en el espacio donde ellos laboran, para poder ellos a su vez en cadena, en la medida, eso era una cadena. Yo me formaba, yo les daba clases, los orientaba a ellos en su formación docente del PNF, del PNFA, pero a su vez esa formación era para que ellos tuvieran fortaleza, fuerza para proyectarlo con sus estudiantes en el liceo que también estaban atendiendo a distancia. Entonces, realmente fue bien pertinente porque fui comprendiendo que en la medida en que uno puede hacer extrapolación desde la vivencia, llega más rápido al otro compañero porque no le está hablando desde un escritorio, no le está hablando desde un elemento que posiblemente puede dar resultados. No, yo te estoy, estamos compartiendo los saberes que yo también estoy recibiendo desde ese formándonos. Indudablemente fuimos aprendiendo también, y así se lo hice dar a entender, que la planificación en educación a distancia y sobre todo desde la modalidad mixta requiere de una planificación muy distinta a la planificación presencial, porque como tenemos que darnos a entender, el otro no está, nosotros no estamos ahí físicamente, entonces al momento de planificar debemos hacer como una dramatización interna de sentirnos estudiante y docente a la vez, para que como docente poder llegar a ese estudiante con las pertinentes orientaciones, con la claridad de lo que deben seguir para la ejecución de las estrategias y de poner en práctica los recursos para que se genere ese aprendizaje, teniendo también mucho cuidado de no direccionarlo, sino todo lo contrario, que esas actividades y esos recursos generen espacio para una permanente autorreflexión, autoconstrucción del conocimiento por parte del docente, en este caso nuestro, que se está formando. Y eso va generando parte de nuestra política educativa dentro de la universidad, que tiene que ver mucho con la emancipación. Cuando yo me emancipo, cuando yo puedo construir mi conocimiento y
tener la satisfacción de la pertinencia de lo que yo he generado y no tener que estar siempre esperando que el otro, que me direccione en el conocimiento. Entonces esta vivencia también ha tenido ese lado positivo desde mi punto de vista. Y un aspecto muy importante es que nos llama que la planificación a distancia siempre tiene que ser producto permanentemente de una investigación previa. Esto nos está también dando a entender que se requiere como un mayor detalle, una mayor precisión, porque cuando estamos en el aspecto presencial, cualquier cosa nosotros la enmendamos sobre la marcha, pero aquí cómo lo enmendamos si no estamos físicamente. Por eso tiene que ser bien indagado el grupo, tiene que ser producto de una buena caracterización para que conociendo todos esos aspectos, nuestra planificación a distancia sea realmente pertinente. A manera de cierre, pues, para poder seguir este debate, yo podría decir que ha emergido en este proceso de aprendizaje y de esta experiencia sostenida la pertinencia de resignificar el uso de la televisión y la radio en el proceso educativo, siempre y cuando, ¿verdad?, se atienda a las particularidades de nuestros estudiantes y comunidades donde residen. En cierta manera, bueno, nos estamos metiendo aquí en camisa de once varas, que va emergiendo la pertinencia de la radio local, de la radio comunitaria, de la televisión comunitaria, que atienda a esas especificidades. Por otro lado, en la praxis, llevando a cabo el atenderlo a los estudiantes, a los compañeros, a través de los grupos de WhatsApp, a través del podcast, he empezado a percibir cómo se va desarrollando el aprender a escuchar, porque muchas veces en nuestras clases presenciales dirigimos o damos la palabra, pero muchas veces las personas se distraen haciendo otra cosa y realmente no escuchan. Entonces, este otro lado de la moneda obliga necesariamente a escuchar al otro, a interactuar con el otro. Creo que eso ha sido un elemento bien pertinente que hay que valorar. Y lo otro es que nos está obligando a que necesariamente tenemos que revisar nuestras mallas curriculares en todos los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano para poder hacer esa interrelación de educación presencial, educación a distancia. Feliz día y a la espera de sus reflexiones para compartir y seguir compartiendo estos saberes. Ya concluida la oratoria, le damos las gracias por su destacada participación en este compartir de saberes. Invitamos a los asistentes a preparar sus preguntas para enviar vía texto cuando se abra el ciclo de interacción colectiva.